Nosotros muchas veces cuando pasamos crisis, atravesamos situaciones difíciles, pensamos que habremos hecho algo malo, pensamos que puede ser un castigo de parte de Dios. Déjame decirte, primero que nada, Dios no castiga a nadie. Nosotros obtenemos las consecuencias de nuestros propios resultados y de nuestras propias decisiones. Diga conmigo, mi decisión, mi consecuencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a entender un poco los términos de Dios acerca de la vida de cada hombre. Cada decisión que yo tomo va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Pero la importancia de saber tomar decisiones y de aprender a recibir los resultados en nuestra vida fracasos que ha tenido en su vida, fracasos de varios intentos. Siempre me gusta hablar de la historia de Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla, que no inventó la bombilla en el primer intento, tuvo muchísimos intentos, dice la historia que más de 1000 intentos. Y en una entrevista le preguntaron que cómo se sentía al haber fracasado más de 1000 veces a la hora de inventar la bombilla, y su respuesta fue: no, yo no he fracasado más de 1000 veces, ahora tengo más de 1000 formas de cómo no se hace una bombilla. O sea que el fracaso para mí, en lo personal, no existe. Para mí el fracaso es simplemente el resultado de algo que no salió como yo esperaba. Por eso, mientras sepas abrazar el fracaso en tu vida, sabiendo que el fracaso forma parte del éxito, el fracaso te está dando una información que no tenías antes. Y si aprendes a valorar esa información que el fracaso te da, muchas veces la gente predica, dan conferencias y enseñan a que el fracaso es algo negativo. No, para mí el fracaso no es algo negativo. Gracias a las veces que yo fracasé en el pasado, estoy aquí. Por eso el fracaso te da una información que no tenías antes. Cuando el fracaso forma o pasa a ser parte de tu vida de forma negativa, cuando no lo vuelves a intentar nunca más. Y dice: fracasé, no lo voy a intentar más. Déjame decirte que muchas veces estás a solo un intento de tener éxito. Estás a un intento de tener éxito. Y hay gente que dice: ¿sabes qué? Ya no lo voy a intentar más. Y estabas a un intento de tener éxito. Por eso, aprender a valorar el fracaso. Y muchas veces el fracaso está gestionado incluso por Dios. Es decir, Dios te lleva por ese camino. El salmista lo llamó el camino de sombra y de muerte. Y se cuenta en la historia que ese camino era real, un camino de sombra y de muerte. Era un camino que la gente tenía que atravesar. Pero si lo llevamos al mundo emocional y al mundo espiritual, hay un camino de sombra y de muerte. Por eso el salmista dice: no temeré, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estás conmigo, y tu vara y tu callado me infunden aliento. Diga conmigo, aliento. Es decir que el salmista dice: aunque pase por valle de sombra y de muerte. Es decir, el salmista no dice sin que pase por el valle de sombra y de muerte. El temor es una herramienta que, si la sabes utilizar a tu favor, te puede dar la energía correcta para tomar la decisión correcta. Hay gente que me dice: es que yo no lo quiero hacer porque tengo temor. No, aunque tengas temor, hazlo. Hay personas que dicen: yo voy a esperar no tener temor para hacer algo. No. Si esperas no tener temor, déjame decirte algo: probablemente nunca se vaya ese sentimiento de tu vida. Pero si aprendes a tener dominio sobre eso, la Biblia misma lo dice: Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un aplauso al Señor. ¿Qué tal si nos vamos a la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, el verso 11 en adelante?
Esta historia me gusta mucho porque es famosa, usted se la sabe, es la historia del hijo pródigo, pero vamos a resaltar algunos detalles de esta historia poderosa que está en la Biblia y que puede ministrar nuestra vida y nuestro corazón en esta noche. Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Qué bárbaro, ¿no? El papá todavía sigue vivo y el hombre le dice, dame lo que me toca de mi herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y diga conmigo, derrochó su herencia. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Diga conmigo, qué casualidad que se le acaba el dinero y ¡pum! Viene una crisis para la ciudad donde él estaba viviendo. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Es decir, él no se comía la comida de los cerdos, no porque no quería, sino porque nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre o a casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Otra versión dice, y tuvo de él misericordia. Salió corriendo a su encuentro, diga conmigo, lo abrazó y lo besó. El hombre le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo, diga conmigo, el más gordo, y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Diga conmigo, es de mí que hablan. La palabra pródigo, esta historia es conocida como el hijo pródigo, pero la palabra pródigo significa derrochador. Yo no sé si aquí en la vida hay alguien que haya tenido la oportunidad de derrochar en su vida. Y no hablo solo de dinero, Yo nací en un hogar pudiente. Tuve la bendición de nacer en un hogar donde lo tuve todo. Sin embargo, me faltó lo más importante, que fue amor. Pero de pequeño recuerdo que yo lo tuve todo. Y nadie sabe lo que tiene hasta que otro lo valora. Y muchas veces damos por sentado tantas cosas en nuestras vidas. Damos por sentado la vista. Siempre digo que nadie se levanta en la mañana diciendo, Señor, gracias porque no soy ciego. O gracias, Señor, porque no tengo una máquina conectada a mis pulmones para poder respirar. Y nos ahogamos en problemas tan pequeños, tan simples y tan irrisorios que no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos y de las bendiciones que están alrededor de nuestra vida. Y nos volvemos en la vida una persona pródiga, un hombre pródigo, es decir, un hombre derrochador.
Y cuando hablo de derrochar, no hablo de dinero, hablo de que estamos desperdiciando muchas bendiciones que están en nuestra vida, como la familia, como el matrimonio, como los hijos, como un techo, como la ropa y el vestido. Cuando la gente me pregunta, recuerdo que en un programa de televisión me preguntaron que cuál sueño yo quería ver cumplido en mi vida, y mi respuesta fue ninguno. Ya todos mis sueños se cumplieron. Me siento un hombre realizado en todas las áreas de mi vida. Soy esposo, soy padre, soy hijo, soy empresario, sirvo al Señor. Es decir, y tengo una Harley Davidson. Ya de ahí, ¿para qué más? ¿Para qué más? Entonces, ya no se trata de qué sueño voy a cumplir. Se trata de darle gracias a Dios por todas las cosas que tengo. Darle gracias a Dios por lo bendecido que soy. Algo interesante en esta historia es acerca de la herencia. Diga conmigo, herencia. Aquí tenemos que entender un punto, y es que los únicos que pueden heredar son los hijos. No son los sobrinos que heredan, no son los nietos que heredan. Los únicos que pueden heredar son los hijos legítimos. Y hay algo interesante, porque cuando llevamos esto al nivel espiritual, nosotros somos hijos adoptados de Dios. Dice la palabra que tenemos la oportunidad de ser llamados sus hijos, que fuimos adoptados por Dios. Porque cuando vamos a la historia del Antiguo Testamento, o digamos en la historia teológica, ¿verdad? Cuando Jesús viene a la tierra, viene por los judíos, es decir, la nación santa, la tierra santa. Es decir, Jesús venía nada más para salvar al pueblo judío. Pero dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Es decir, hasta el día de hoy los judíos no creen en Jesús como el Salvador o el Mesías, sino como simplemente un profeta más de la Biblia. Nunca entendieron que realmente era el Salvador, el Mesías. Por eso Jesús es el líder número uno de la historia, y Jesús cambió la historia, dividió la historia en un antes y un después. Por eso la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces ahí tenemos nosotros potestad de ser llamados hijos de Dios por adopción de Dios. Ahora, hay algo interesante. Cuando en la cultura judía, cuando eres hijo legítimo de sangre, tú tienes la oportunidad por ley de ser retirado de la herencia si el padre te quiere retirar de la herencia. Pero, diga conmigo, siempre hay un pero interesante. Pero si eres hijo adoptado por ley judía, está prohibido retirarte de la herencia. Diga conmigo, gracias que soy hijo adoptado de Dios. Lo que quiere decir que no puedes ser retirado nunca, jamás de la herencia de Dios para ti. Ahora, solo pueden heredar los hijos, pero interesante la historia donde este hijo reclama su herencia. ¿Y cuando recibe uno una herencia? Cuando su padre ha muerto, ¿sí o no? Ahora, qué interesante cuando una persona reclama o pide algo fuera del tiempo de Dios. Es la multiforme gracia de Dios de poder nosotros entender cómo Dios se maneja y cómo saber. Mi hijo me decía, papá, qué interesante cómo usted sabe dar los pasos en el tiempo de Dios. Y le digo, porque yo aprendí a tener una relación con Dios. Aprendí a tener conversaciones con Dios donde yo sé cuando Dios me dirige, yo sé cuando Dios me dice sí, cuando Dios me dice que no, cuando Dios me dice espera o cuando Dios no me dice nada. Porque aún el silencio de Dios te dice algo. Y quizás te suena algo tan lejos tú poder tener una relación, pero déjame decirte algo: si aprendes a tener una relación con Dios íntima, personal y creciente, tú vas a poder experimentar todas estas cosas. Y este hombre reclamó una herencia antes de tiempo. No le tocaba la herencia, pero dice la historia que le dio su herencia. Mira, me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres la herencia? Pues te la voy a dar. Parece que tener cuidado cuando le pidamos a Dios algo que no está dentro de su voluntad. Sin embargo, Él te lo puede dar. Mira, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, si usted nunca ha leído esto en la Biblia, por lo menos vio la película. Jesús estaba en el Getsemaní y dijo, Señor, pasa de mí esta copa. En pocas palabras, Jesús le estaba pidiendo a Dios que cambiara el plan. Jesús iba a la cruz, o sea, estaba camino a la cruz. Lo próximo que venía era un Jesús crucificado. ¿Me hago entender?
O sea, era próximo. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo, dice: Señor, pasa de mí esta copa. En pocas palabras le dice: ¿qué tal si cambiamos el plan? ¿Qué tal si me bebo un veneno, no sé, y muero? O no sé, me atropella un carruaje. Pero no quiero ir a la cruz. Jesús dijo eso. Pero ¿cómo cierra Jesús la oración? ¿Alguien sabe? Que se haga y no. El mejor consejo que te puedo dar como hombre es que siempre tú termines tu oración diciendo: Señor, pero, por si estoy pidiendo según mis caprichos, por si estoy pidiendo fuera de tu voluntad y no lo estoy entendiendo, mejor que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes cómo te puedes librar de decisiones en tu vida en cuanto a esto? Con una relación amorosa, algún negocio que quieras hacer, un emprendimiento que quieras hacer, lo que sea. Que le puedas decir a Dios: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero lo más importante de hacer esta oración es que aprendas a aceptar la voluntad de Dios. Sí, porque no, de nada sirve que le digas: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando viene Dios, te cierra la puerta, te pones a llorar: ¿por qué me cerraste la puerta? Pues tú me dijiste que hiciera mi voluntad y no la tuya. Entonces no te quejes. Aprendamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, sea buena o no sea tan buena. Porque no siempre va a ser tan buena para ti. No siempre va a ser agradable ante tus ojos. Pero déjame decirte algo. Romanos 8:28 claramente dice algo poderoso para nuestras vidas. Dice que aquellos a quienes amamos a Jesús, todas las cosas ayudan para bien. Gracias por su entusiasmo. Yo dije: todas las cosas ayudan para bien. Y todo es todo. Todo es todo. No está diciendo algunas cosas, está diciendo todas las cosas. Aquello que incluso parece una pérdida, aquello que incluso fue un fracaso, aquello que incluso no salió como tú esperabas. Mira, ayer iba saliendo a la avenida Charles Sommer y cometí un error. O sea, dije: seguí derecho en una calle y al final dije: wow, me equivoqué, no era aquí que tenía que cruzar, pero bueno, déjame seguir por aquí. Resulta que salí a la avenida y sin darme cuenta recorté muchísimo y me tocó el semáforo en verde. Aproveché el semáforo, di la vuelta y llegué a donde tenía que llegar más rápido de lo que yo esperaba. Y mi hijo me decía: papá, le salió mejor. Y le dije: exactamente, así es la vida. A veces las cosas no te salen como tú esperas. A veces te salen mejor de lo que tú esperas. En la historia bíblica dice que se fue lejos. Parece que no quería estar cerca de su padre, parece que no quería estar cerca de su casa. Él quería irse lejos. Normalmente, cuando nosotros no queremos hacer las cosas según Dios, ¿qué hacemos? ¿Nos alejamos de quién? De Dios. Obviamente, esto es algo que es difícil de entender y es difícil de explicar, porque ¿cómo te alejas de Dios? Si Dios es el dueño del universo. Dice la Biblia que Dios con su mirada recorre la tierra. Entonces, ¿cómo te alejas de Dios? Bueno, lo que pasa es que puedes enfriarte. Obviamente no te alejas de Dios, te alejas de lo que es el ambiente de Dios, el entorno de Dios. Y eso te va llevando por tantas decisiones en tu vida que al final te van llevando a una depresión, a una crisis familiar, a una crisis matrimonial, y no tienes a quién acudir. Por eso, cuando estamos reunidos con la familia de la fe y venimos a eventos como este o a un lugar como este, vas a tener tantas opciones para recurrir en momentos de crisis y en momentos de problemas, porque todos los que estamos acá hemos tenido problemas, estamos en problemas o vamos a tener problemas. Mira, en el mundo biker hay dos tipos de biker: los que se cayeron y los que se van a caer. Dile al que está a tu lado: si no te has caído en la vida, en algún momento vas a caer. Ahora dile: pero cuando caigas, procura estar rodeado de las personas correctas.
Están los que se cayeron y los que se van a caer. Recuerdo cuando me caí la primera vez. Un amigo me dijo, bienvenido al club de los que ya se cayeron. Una vez tuve un accidente con mi hijo. Sí, imagínate, o sea, estás con tu hijo, mi hijo tendría, qué sé yo, como 10 años más o menos. Yo le acababa de colocar unas maletas que le ponemos al motor ahí atrás. Y no sé qué le pasó al bike, porque fue con otro biker, o sea, con otro jarlista, venía detrás de mí, parece que hizo sprint, estaba hablando quizás con la persona, con su pasajero, no se percató de que todos estábamos recortando para orillarnos. La persona me impacta detrás, yo lo que siento es el golpe y veo la moto arriba de mí, pero veo que no está arriba de mí solamente, que está arriba de mi hijo la moto. Yo comienzo a forcejear porque la moto era mucho más grande que la mía, estamos forcejeando, yo veo que mi hijo comienza a gritar y se tira a la calle. Yo cuando veo que mi hijo se tira a la calle, yo no sé de dónde saqué fuerzas y tiro la moto hacia la derecha para tirarme a la calle a socorrer a mi hijo. Lamentablemente, mira, en toda esa avenida yo creo que había un solo poste y lamentablemente cuando yo hice fuerza, el otro motor se estrelló contra ese poste y se desbarató la moto. Fue muy lamentable, obviamente nadie quiere tener un accidente, mucho menos entre dos harlistas. Pero cuando yo salgo corriendo, veo a mi hijo gritando, tirado en el medio de la calle. O sea, imagínense el cuadro. Es un impacto muy fuerte. Él está gritando y yo dije, ok, menos mal que yo soy experto en saber trabajar bajo presión y en momentos de crisis. Y comienzo a tocarle, él me dice, la pierna, gritando muy duro. Y comienzo a tocarle la pierna por partes. Comienzo por el tobillo, le digo, ¿te duele aquí? No, voy subiendo. ¿Aquí te duele? No. Le toco la rodilla, ¿acá te duele? Me dice, no. Cuando le toco acá, ¡ay! Dice, ok, es el muslo, no hay problema. No es la rodilla ni el tobillo, ok, no hay problema. Lo levantamos, 1, 2, 3, ¡pram! Porque yo hace muchos años hice un curso de primeros auxilios. Lo levantamos. Señores, usted no puede creer que en ese momento, ¿de dónde salieron? No tengo la más mínima idea. Salieron 2 señoras evangélicas. Aparecieron ahí. Y esas mujeres comienzan a orar por mi hijo. Y cuando yo las miro, y digo, ¿de dónde salieron ellas? ¿De dónde salieron? Y yo le digo, yo soy pastor. Gloria a Dios, aleluya. Y empezaron a orar más fuerte ahí por mi hijo. Inmediatamente llegó la ambulancia, el 911, y nos fuimos 2 motores escoltando la ambulancia. Llegamos a la ambulancia, estamos ahí. Y todos mis amigos bikers llegaron ahí a socorrernos. Gracias a Dios a mí no me pasó nada y a mi hijo tampoco, pero mi hijo tenía un golpe fuerte, no fue fractura, pero tenía un golpe. Ahora, una semana antes aproximadamente yo le había instalado las maletas a la moto. Y yo dije, si no le hubieran instalado las maletas, probablemente la moto le hubiera partido la pierna a mi hijo. Dile a la persona que está a tu lado, siempre tu crisis puede ser peor. Yo comienzo a buscar lo positivo. Oye, gracias a Dios por las maletas, comienzo a decir. Gracias a Dios que no fue una fractura. Gracias a Dios que el otro biker está vivo, no le pasó nada. Fue más que todo la moto. Llegamos al lugar y está mi hijo en la camilla. Todo está bien, nos hicimos las radiografías, todo está bien, no hay fractura. Ya en poco tiempo le dan de alta. Y están todos los moteros conmigo en la habitación con mi hijo y todos le preguntamos, ¿te volverías a montar en una moto? Y dijo, claro. Yo me sorprendí porque yo dije, ya va a perderle el amor a las motos y ya no va a querer montarse más. Obviamente fue un accidente, como lo puedes tener en el baño, cualquier otro lugar. Hay riesgos. En la vida hay riesgos. ¿Qué tan dispuesto estás a tomar los riesgos? Pero ¿qué tan dispuesto estás confiando en Dios? Dice que se fue lejos, a estar muy lejos de su padre, de la casa de su padre. Parece que estaba interesado en hacer cosas que su padre no se enterara, para malgastar la herencia. Comenzó a vivir una vida alocada y desenfrenada. Todos nosotros en algún momento de nuestra adolescencia, en algún momento de esa vida de inmadurez,
quisimos vivir solos. ¿Te recuerdas cuando éramos jovencitos y decíamos, yo quiero vivir solo porque no soporto a mis padres, no soporto a mi papá, no soporto a mi mamá y me quiero ir solo? Cuando la primera vez yo me mudé solo, comenzaron a llegar unos papeles endemoniados a mi casa. El que se ríe entiende lo que estoy diciendo. Papeles de la luz, papeles del teléfono, papeles del alquiler, unos papeles endemoniados. Yo reprendí esos papeles, te reprendo, Satanás. Porque es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde también. Dice, wow, yo estaba mejor con mi mamá y con mi papá. ¿Qué hago yo aquí solo? Como aquel meme que ponía, llamó al plomero, el joven que estaba viviendo por primera vez solo en su casa, llama al plomero y dice, mire, este fregadero está dañado. Y el hombre lo revisa y me dice, yo lo veo bien, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, míralo. Y él mira, ¿pero qué? Yo lo que veo es muchos platos sucios ahí. Por eso. ¿Pero qué tiene? En mi casa se fregaban solos. Yo los ponía y a los 5 minutos ya estaban limpios. Este fregadero está dañado. El que entendió, entendió. Entonces, muchas veces queremos estar lejos de Dios para poder sentirnos bien a la hora de hacer lo ilegal. Pero aquí en esta historia la palabra clave es malgastar. Diga conmigo, malgastar. Dice una versión, y lo malgastó todo. No es decir que lo gastó. No es decir que es una inversión, porque ahora queremos anestesiar nuestra mente cuando compras algo innecesario. Dice, no, es una inversión. Así me llegó uno hace poco Father, mire esta cadena de oro que me están vendiendo. Tú necesitas cadena de oro, pero eso es una inversión y tú vas a pagar con oro. Te lo voy a dejar ahí. Dice que lo malgastó. Y luego que lo malgastó, dice la historia, que comenzó a faltarle. Hay momentos donde Dios permite que nos quedemos sin nada para que nos demos cuenta que lo único que sí tenemos es a Dios. Y si Dios es lo único que tienes, Él es lo único que necesitas. Y solo aquella persona que lo ha perdido todo en su vida no tiene temor si lo tiene que volver a perder todo. Yo sé lo que es perderlo todo. Yo sé lo que es caer en bancarrota. Y ¿sabes qué? Yo no tengo temor cuando la vida me amenaza de perderlo todo. ¿Sabes por qué? Porque ya yo sé cómo comenzar de cero. Ya yo sé cómo. Neurocoach, no como pastor, como un neurocoach, te lo voy a explicar. La fe es una creencia. De hecho, hay personas que normalmente no van a la iglesia, no tienen una relación con Dios como tal, pero tienen fe. Y proclaman fe, hablan un lenguaje de fe. Y tienen más fe que muchos que van para la iglesia. Ahora imagínate a esa persona que tiene fe y va a la iglesia, pues cómo se va a elevar su vida espiritual a otro nivel. Pero asimismo, como hay gente que proclama fe, que puedes ver que el mundo le dice, es que él es muy optimista. Sí, está bien, es optimista, pero es un lenguaje de fe. Cuando una gente te dice, no te preocupes por eso, todo va a salir bien. Ya tú verás que todo se va a solucionar. No te preocupes, que eso se va a arreglar. ¿Tienes algún amigo así? Si tienes un amigo así, valóralo, porque no hay muchos así. Esa persona que constantemente te está motivando, constantemente te está levantando. Pero hay gente que tiene un lenguaje de temor. Mira, eso da 3 días antes de morirse. Si tú le dices, mira, me salió aquí una cosa rara. Ay, yo tengo un primo que murió de eso. Y hermano, ¿pero qué pasa? Mira, yo tengo un vehículo en mi casa que está parado por unas piezas que estoy esperando que lleguen y está ahí parado. Y mi hijo en esta noche me dice, papá, entonces este vehículo no sirve. Y yo, mira, cálleseme la boca. Que sea la última vez que tú dices que este vehículo no sirve. Estamos esperando una respuesta. ¿Cómo que no sirve? Te estás volviendo loco,
No me hables el lenguaje aquí. Porque eso es sin darnos cuenta, ¿eh? Está muy, muy, muy en tu inconsciente. Un lenguaje de temor. Ay, esto se va a dañar. Ay, esto ahora va a salir mal. Ay, este negocio no se va a dar. Ay, que esa visa no me la van a dar seguramente. Hello. Y como ambos son creencias, tanto la fe como el temor, todo dependerá de cuál de las dos tú alimentes más. Si alimentas más la fe o alimentas más el temor. Ya usted sabe cómo tiene que alimentar la fe. Lo primero es rodearte de personas que hablen fe, no gente que hable temor. Pero ¿por qué normalmente no llegamos a este punto? Es una sola palabra lo que te impide llegar a donde Dios te quiere llevar. ¿Sabes cuál es? Orgullo. Pero aquí ninguno sufrimos de eso, ¿verdad que no? ¿Sabes lo que es el orgullo? El orgullo es como los calzoncillos. Es lo primero en ponerme y lo último en quitarme. El orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos el que lo tiene. Es el orgullo. Y déjame decirte algo, Dios permitió que este hijo pródigo atravesara toda su crisis para que se diera cuenta que lo que él abandonó era mucho mejor que lo que él quería vivir. Déjame decirte, Dios tiene un plan para tu vida. Eso no tiene la menor duda. Dios tiene un plan. Son 25 años que yo tengo sirviéndole. Y yo, déjame decirte algo, yo no nací en un pesebre. Yo no nací en un pesebre. Yo conozco la calle. Son 25 años yo entregándole mi vida al Señor todos los días. Y este hijo pródigo se va de su casa con una herencia creyendo que se está comiendo el mundo. Y resulta que malgastó la herencia y comenzó una crisis en ese país. Es decir, que Dios permite crisis en nuestras vidas. Diga conmigo, voluntad permisiva. Es decir, hay momentos en nuestra vida donde estamos reclamándole a Dios, Dios, pero ¿por qué a mí? Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, pero yo no soy Rambo. Dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Como el meme, ¿qué hice yo? Y después, ya me acordé qué fue lo que hice. No, muchas veces no es que Dios te está metiendo en un problema, no, es que tus decisiones te llevaron allí. Tus decisiones te llevaron a esa crisis. Pero si Dios existiera, yo no estuviera atravesando. No metas a Dios en tus decisiones, porque fue tu decisión. Y no lo malo que te está pasando necesariamente es malo. Yo explicaba el domingo que hay heridas que son para sanar. ¿Y cómo una herida va a ser para sanar? Pues bueno, cuando te vas a operar de un tumor, primero tienen que hacerte una herida para abrir y luego sacar el tumor y luego cerrar, suturar. Entonces hay heridas que son para sanar. Y Dios va a permitir que seas herido para sanar. Y él tuvo que atravesar esta crisis para darse cuenta que lo que él había dejado en casa de su padre era mucho mejor que lo que él quería vivir. Y aquí es donde tenemos que entender esto. Hay dos tipos de herencia. Diga conmigo, la temporal. Hay una herencia que es temporal y obviamente esta herencia es una herencia terrenal. Por eso cuando usted y yo, el día que nos toque morir, que nos toque partir de esta tierra, usted no se lleva la Harley Davidson en la caja. Usted no va a meter el carro en la caja, usted no va a meter la casa en la caja, ni la cadena, ni el Rolex, nada de eso usted se lo lleva en la caja. Porque eso es algo terrenal, su valor es terrenal. Y hay algo más poderoso que lo terrenal, que es lo espiritual, y es el segundo tipo de herencia, es la herencia eterna. Cuando yo procuro tener una herencia que es temporal, una herencia que es terrenal, una herencia del mundo natural, estoy enfocado en lo que tiene fecha de vencimiento realmente. Por eso a nuestros hijos no solamente debemos darle una herencia. Es bueno, si usted está trabajando en su vida para darle herencia a sus hijos, déjeme decirle, it's okay, está bien, darle toda la herencia que tú quieras, pero nadie va a dar de valor a lo que tú mismo has construido, tanto como tú mismo.
Nadie. No importa cuánto ames a tus hijos, ellos no van a valorar tanto lo que tú has construido como tú mismo. Es así. Más que una herencia a nuestros hijos, ¿sabes qué tenemos que darle? Un legado. Porque una herencia es lo que tú le dejas a alguien, pero un legado es lo que tú dejas en alguien. Diferente. Por eso una herencia eterna es saber poner nuestra mirada en Jesús. En Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús, siendo Jesús, no evitó la crisis. Jesús, siendo Jesús, tuvo que atravesar el desierto y tuvo que ser crucificado. Jesús tuvo que atravesar su crisis. ¿Para qué? Para poder tener autoridad de estar sentado en el trono de Dios. ¿Sabes qué te da autoridad a ti en la vida? Los procesos, las crisis. Eso es lo que te da autoridad. No puedes hablar. Mira, quieres hablar con todos estos multimillonarios, ellos te van a contar muchas historias de procesos y crisis que han tenido. De las veces que no tuvieron para comer, de las veces que tuvieron que dormir en la calle, de las veces que fueron estafados, de las veces que fueron engañados, que fueron hurtados, robados, saqueados. El mismo Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Imagínate. ¿Qué podemos pensar que nos pudiera pasar a nosotros? Cualquier cosa es posible. Por eso, cuando nosotros vemos este texto bíblico que dice, fijemos la mirada en Jesús, eso quiere decir en todo lo que Jesús es, en todo lo que Jesús hace y en todo lo que Jesús enseña. 3 años de ministerio de Jesús bastaron para cambiar la historia del mundo. Y tú y yo no hemos cambiado ni la historia de nuestro perrito. Tres años de Jesús solamente bastó para que cambiara la historia del mundo. ¿Sabes cómo se llama eso? Enfoque. Enfoque. ¿Quieres estar enfocado y tener más disciplina? Pues necesitas retirarte de ciertas cosas que te están distrayendo y no te están permitiendo enfocarte. Hay muchos que tienen que hacer ayunos de celular, ayuno de Instagram. Hay gente que tiene que sacarlo en silla de ruedas del baño. Se le olvidó caminar. Tiene que hacer ayunos de ciertas amistades que te están distrayendo, que no te están ayudando a enfocarte. El hijo pródigo estaba muy desenfocado. Dejó la herencia eterna por perseguir la herencia temporal. Y lo curioso de esta historia es que las dos herencias las da ¿quién? Dios. Dios te da tanto lo terrenal como lo eterno. Qué curioso esto, ¿no? Nos interesa más lo material, lo natural, lo eterno, lo pasajero, lo temporal. Y despreciamos lo que es realmente valioso y eterno. Y ambas herencias Dios las da, pero en las manos de Dios todo tiene un orden. Digan conmigo eso, en las manos de Dios todo tiene un orden. Por eso cuando vas detrás de la herencia eterna, Él te provee de la herencia temporal. Ese es el orden correcto. Primero busco lo eterno. Primero pongo mi mirada en Jesús. Y luego Él va a proveerme de todo lo que yo necesito acá en la tierra. Mateo 6:33 lo explica. La Biblia dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Pregúnteme, ¿cuáles cosas? Si leemos este texto bíblico un poco más hacia atrás, vamos a ver entonces Mateo 6, 31, 32, que dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Comida, bebida y vestido, estas cosas tienen que ver con dinero. Y el autor te está diciendo, no te preocupes por la comida, no te preocupes por la bebida y no te preocupes por el
tengo, eso me distrae. ¿Tú sabes que la preocupación es el más distractor que puede tener el hombre? De hecho, la palabra preocupar es una palabra compuesta. Pre, que es un prefijo, ocupar. Ocuparme antes de tiempo. No hay que preocuparse, hay que ocuparse. O sea, no te puedes preocupar por lo que no tienes. ¿Sabes qué? No puedes controlar aquello que está fuera de ti. Punto. Solo puedes controlar lo que está dentro de ti. La preocupación te lleva a la angustia. La angustia te lleva a la ansiedad. La ansiedad te lleva a la depresión. La depresión te lleva a alejarte. El distanciamiento y el aislamiento te lleva a tomar malas decisiones. Miren, como un solo sentimiento tan pequeño te puede llevar al lugar más oscuro y peligroso de la vida. No te preocupes por qué comerás, por qué beberás y por qué vestirás. Los paganos, dígase de aquella persona que vive sin Dios, andan tras estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Entonces yo no necesito preocuparme por mi necesidad, porque si yo busco a Dios primeramente, entonces Él va a suplir mi necesidad. Hello. Y te voy a dar un principio más poderoso. La necesidad que tienes fue puesta por Dios para que lo busques a Él. Por eso Dios es el único que puede suplir tu necesidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy terminando con esto. Arrepentimiento y honra. No puedes recibir honra en tu vida si no te arrepientes de tus malas decisiones. El arrepentimiento en la vida del ser humano y sobre todo del hombre es importante, porque solamente el arrepentimiento es la señal de que está dejando el orgullo atrás. ¿Usted nunca ha hablado con una persona que su conversación se torna en sí, yo sé? Está quebrado, no sabe qué hacer con su vida, lo tratas de ayudar, sí, yo sé. Mira, pero tú deberías hacer, sí, yo sé. Pero yo creo que si tomas esta decisión te va mejor porque sí, yo sé. Y no te deja hablar con que el sí, yo sé. Pues si sabes tanto, ¿por qué carajo? ¿Por qué estás tan mal entonces? Si sabes tanto. Hello. Es el orgullo. El orgullo es no reconocer que lo que estoy haciendo me está matando. Tienes un problemón en tu matrimonio, eres incapaz de sentar a tu esposa y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname, la embarré, reconozco mi falta. Pero muchas veces llegamos a pedir perdón justificando nuestra falta. Mira, yo te voy a pedir perdón, pero yo creo que tú sepas que yo lo hice porque tú hiciste eso. Hello, habla Jehová. Sí, porque tú sabes que yo reaccioné a ti, porque tú me hiciste primero a mí esto, por eso fue que yo te hice eso, pero está bien, perdóname. No, si tú vas a pedir perdón así, mejor no lo pidas. El arrepentimiento, o sea, no puedo honrar al Padre si primero no estoy arrepentido de lo que yo he hecho. En la historia, el hijo pródigo dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy muriéndome de hambre, deseando la comida de los cerdos. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, metafóricamente hablando, que te ha tocado desear la comida de los cerdos. Pero yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es durar 3 días sin comer nada, habiendo nacido en un hogar pudiente. Yo sé lo que es pasar la noche en la calle por no tener un techo donde pasar la noche. Yo sé lo que es eso. Yo he vivido crisis extremas en mi vida. Y le reclamé a Dios muchas veces en mis procesos, diciendo, no te entiendo. Tu mundo es imperfecto. Gracias a Dios que no cayó un rayo y me partió en Dios. Imagínate, y reclamándole a Dios, tu mundo es imperfecto. El arrepentimiento no se trata de decir, no lo vuelvo a hacer. Porque el que dice, no lo vuelvo a hacer, termina ¿cómo? Haciéndolo de nuevo. Arrepentirse es cambiar de actitud, es cambiar de mentalidad y colocarse en la posición debajo de la otra persona. La palabra clave aquí es en el griego metanoia,
que significa en español cambio de dirección. Debe ocurrir una metanoia en tu vida. Es decir, tengo que cambiar de dirección. Es decir, que cuando hay un arrepentimiento en mí, quiere decir que ese arrepentimiento tiene que dar un fruto. ¿Un fruto de qué? De que aquello que yo hice no lo volví a hacer nunca más. Pero de nada sirve que llegues con un ramo de rosas, de nada sirve que le regales un carro a tu esposa, si todavía sigues siendo el mismo delincuente emocional. Está tratando de decirlo elegantemente. Nada sirve. Eso no es arrepentimiento. Eso es vagamundería. Tienes que arrepentirse, es colocarse debajo de la otra persona y decir, ¿sabes qué? Tú tienes razón. ¿Cuántos de nosotros vivimos peleando por tener la razón? Con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros? Pero es que yo tengo la razón. Yo no le voy a dar la razón a ella porque es que yo tengo la razón. Pues duerma con la razón, hazle el amor a la razón, desayuna con la razón y salen por ahí de viaje con la razón. Por eso es tan importante conservar la relación antes que tener la razón. Porque por tener la razón es probable que perdamos la relación. Una película hace muchos años, creo que fue con Jack Nicholson. La película se titula Alguien tiene que ceder. ¿Y sabes quién es el que siempre cede de primero? El más maduro. Hello. Por eso Mateo 23:12 dice, porque el que a sí mismo se enaltece, ¿qué pasa? Será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Por eso aquí la palabra clave es arrepentimiento, porque cuando el hijo pródigo pide su herencia, su padre se la da. Se va a malgastar la herencia, derrocha todo el dinero, lo pierde, viene una crisis a la ciudad y el hombre está pasando trabajo y dice el texto que volviendo en sí, es decir, arrepentido de lo que hizo, él declara una palabra y dice, volveré a la casa de mi padre declarando que he pecado contra el cielo y contra él y que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Es decir, papá, ya no me llames más tu hijo porque sabes que yo perdí cuando te pedí cuando te pedí la herencia, perdí la posición de hijo. Y él lo reconoció, y reconocerlo es estar arrepentido. No puedes reconocer algo en tu vida si primero no te arrepientes de eso. Hay gente que está ciegos en su entendimiento, quieren que Dios le haga un milagro, pero ellos no quieren entregar su vida a Dios. Dios no te va a dar un milagro, Dios no va a hacer un milagro en tu vida si no le entregas tu vida a Él. Porque Dios no es un cajero automático que solamente voy cuando necesito algo. Si el hijo pródigo hubiera regresado con altivez, de seguro no hubiera recibido lo que el padre tenía preparado para él. Así de simple. No hubiera regresado ni siquiera el hijo pródigo a su casa. Dice la palabra que lo vio de lejos. El padre vio que el hombre... A ver, si el padre lo vio de lejos, quiere decir que todos los días el padre salía a esperarlo. Ojo, nunca lo fue a buscar. Probablemente el padre sabía dónde estaba su hijo, pero nunca salió a buscarlo. ¿Sabes por qué? Porque el padre, que es padre, y Dios, que es Dios, va a dejar que tú vivas tu proceso. No va a salir detrás de ti a buscarte, porque es necesario ese proceso para tu vida. Por eso cuando honras a tu padre y sobre todo a tu figura de autoridad, ¿sabes qué recibes? Número 1, diga conmigo, vestido. Y vestido es igual a honra. Por eso el padre si te das cuenta de la historia, el padre dice, llega el hijo pródigo y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que él había dicho que le iba a decir cumplió y se lo dijo. Y sabes qué, en la historia no hay un diálogo donde el padre le dice, muy bien, qué bueno que te arrepentiste, me alegra por ti que hayas entendido ahora el proceso. Tampoco hay un diálogo donde el padre le dice, ¿y ahora cómo me vas a pagar la herencia? Tampoco hay un diálogo donde el padre le dice, muy bueno, bien bueno que hayas deseado comer la comida de los cerdos, bien bueno que te haya pasado eso. Me alegro que tú hayas vivido eso.
Cuando él le dice, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre se voltea y dice, tráigame un vestido para mi hijo. Y vestido es igual a honra, es decir, estaba honrando a su hijo. Después que le quitó la herencia, lo estaba honrando. Lo segundo que él pide es un anillo. Diga conmigo, anillo. Anillo significa autoridad, porque en aquella época se firmaban los sellos y los papeles importantes con un anillo. Le dijo, ¿sabes qué? Ahora que viviste tu proceso, ahora tienes autoridad en tu vida. Lo tercero que el hombre pide es un calzado. El calzado representa el propósito y el destino. Los calzados tienen simbologías. Si tú vas a la playa, te pones unos zapatos de playa, ¿sí o no? Si vas a una boda, te pones unos zapatos acorde a la boda. Si vas a jugar golf, te pones los zapatos acordes para jugar golf. Si vas al gimnasio, te pones los tenis para el gimnasio. Si vas a montar bicicleta, te pones los zapatos para montar bicicleta. Si vas a montar motor, te pones las botas para el motor, que tienen la protección porque son las botas del motor. Usted no va a ir con una chancleta a montarse en un motor. Hay unos imprudentes que hacen eso, pero no. El calzado representa el propósito y tu destino. El calzado es para transitar un camino, el camino de Dios para ti. Y lo último que el hombre hace es que prepara un banquete. Y el banquete simboliza la recompensa y la celebración. Porque el mayor gozo que tuvo el padre no es haber visto a su hijo nuevamente, sino haberlo visto en otra mentalidad emocional y espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, presten atención, el hijo pudo haber ido a cualquier otro lugar, a casa de un amigo, pudo haber ido a casa de un tío, pero ¿por qué fue a la casa del padre? Regresa a la casa del padre porque el principio de la honra es uno de los principios claves para crecer en nuestro destino y en nuestro propósito. No puedes crecer en tu vida si no honras a las personas que están a tu alrededor. Porque la honra es una semilla. Y lo que tú siembras en las personas, ¿sabes qué? Lo vas a cosechar. Y siempre la cosecha es mucho más grande que la semilla. Siempre. La semilla tiene un tamaño, la cosecha tiene otra. La honra es visible, se demuestra. Honramos a los demás cuando demostramos el aprecio y la admiración que tenemos por esa persona. Guardamos su reputación, eso es honra. Guardamos su imagen, eso es honra. Hablamos bien de una persona, eso es honra. La rebeldía es todo lo contrario, la deshonra. Por eso obediencia y honra, aunque en la Biblia puede aparecer según la traducción como sinónimos, no son sinónimos. Hay gente que puede ser obediente pero que no honran. Porque mi hijo muchas veces me obedece, pero porque sabe que me tiene que obedecer, porque si no lo que le toca es una pela. Hello. Muchas veces obedecemos a Dios porque decimos, bueno, me toca obedecerlo, pero no lo estoy honrando con mi corazón. No lo estoy honrando con mi vida. Obediencia es hacer algo que tu padre te dijo que hicieras, pero la honra es hacer algo que nadie te dijo que hicieras. Lo haces por amor, lo haces por agradecimiento, por gratitud. Y aquí es donde entiendes que el plan A siempre fue enseñarle honra a su hijo, pero sobre todo al hijo mayor. ¿Se recuerdan al comienzo de la historia? Dice, y un padre tenía 2 hijos y el menor le pidió su herencia a su padre. Y quiero terminar contándote la parte B de la historia, que normalmente no se cuenta, siempre se habla del hijo pródigo, pero poco se habla del hermano del hijo pródigo. Dice en Lucas 15:25, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danzas. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió,
y tu papá ha matado el ternero más gordo. Parece que había problema con el más gordo. Bueno, no buscaron al más flaquito ni al desnutrido. Tu papá mandó a buscar y a matar el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Eso debería ser un motivo de gozo, ¿sí o no? Pero el hermano, mira lo que sucede en el corazón del hermano. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar a la fiesta. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Ay, Jesús. Pero ahora llega ese hijo tuyo, no mi hermano, el hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Parece que estaba muy bien informado. Parece que lo estorqueaba a lo lejos al hermano. O probablemente hacía lo mismo que su hermano. Porque muchas veces el que critica y el que juzga a su hermano está en la misma condición o en peor condición que el critica. Y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Definitivamente había un problema con el ternero más gordo. Había un lío con eso. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo, porque se dieron cuenta como el hijo, ese hijo tuyo, este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Qué interesante, y quiero invitarte a ponerte de pie, porque aquí puedes notar la diferencia entre obediencia y honra. El hermano mayor, indignado, le dijo: nunca he desobedecido una instrucción tuya. Definitivamente era obediente, claro que sí era obediente, pero no honraba a su padre. Porque si él hubiera honrado a su padre, siempre hubiera estado agradecido con su padre y siempre hubiera apoyado a su padre en todo lo que él hiciera. Lo otro que no había en el corazón del hijo mayor era arrepentimiento. Porque una persona que no está arrepentida tiene la capacidad de juzgar y criticar a otro que está cometiendo pecado. Y por eso entonces Dios te va a permitir que te caigas para que puedas entender a aquel que ya ha caído. ¿Qué le dice a su padre? Tú lo has tenido todo y no te habías dado cuenta. Tienes para disfrutarlo todo, porque todo lo mío es tuyo, le dijo el padre. Por eso el corazón del padre puede recogerte con todo el amor, y siempre el padre está listo para 4 cosas importantes. Número 1, sanarnos. Dios siempre está listo para sanarnos. ¿Por qué seguimos heridos? Porque no buscamos la sanidad de Dios. Número 2, está listo para restaurarnos. ¿Y sabes qué significa restaurar? Volvernos al original. Cuando una mesa está dañada, llamas al carpintero, al ebanista para decirme: mira, yo necesito que tú me restaures esta mesa. Restaurar es volverla al original, y Dios te va a restaurar para sanarte a su diseño original. Lo tercero, está listo para protegernos. Cuando caminas con Dios con la mirada puesta en Jesús, el Señor te guarda, te cuida y te protege en todos los caminos. No vas a tener una vida perfecta, y no es que no vas a cometer errores, pero déjame decirte, vas a poder salir ileso de las crisis y de los problemas. Y por último, Dios siempre está listo para acogernos como suyos. Si eres hijo de Dios, no hay nada que te pueda quitar esa posición de hijo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.